Buenas tardes de nuevo. Vamos a seguir con la segunda de las mesas redondas que hemos organizado para esta importante actividad de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, que está dedicada fundamentalmente a las fases más avanzadas de la enfermedad y concretamente al hepatocarcinoma, presentación que hará la doctora Machús Perrugorría de Biodonostia. Posteriormente, la doctora Cristi Perelló del Hospital Puerta de Hierro de Madrid hablará de la cirrosis y de sus complicaciones, aspecto sumamente importante, y finalmente acabaremos, como casi siempre ocurre en estos pacientes cuando se puede, con el trasplante, que será ilustrado por la doctora Isabel Campos del Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona. Y antes de dar paso a María Jesús, yo quería decir a la audiencia dos cosas. La primera, muchas gracias por estar conectados, y la segunda, por favor, haced preguntas, porque es un elemento muy importante que seguramente ilustrará y alegrará el debate. Y sin más, Machús, cuando quieras, muchas gracias por aceptar el encargo. Buenas tardes a todos. Me gustaría en primer lugar agradecer a la EH por invitarme a participar en este webinar sobre lo más destacado del Ibermeeting en lo que respecta al carcinoma hepatocelular. A modo de visión general, en el Congreso se presentaron un total de 1.997 resúmenes, de los cuales 242, alrededor de un 12%, pertenecen a la temática de neoplasias hepatobiliares. Además de estos 242 resúmenes o abstracts, un 83% corresponden a trabajos en hepatocarcinoma y solo un pequeño porcentaje, alrededor de 30 trabajos, al área del colangiocarcinoma. En cuanto a las sesiones generales, hubieron 4 sesiones generales, 2 más clínicas sobre las terapias sistémicas en el hepatocarcinoma avanzado, o como charlas como la charla que impartió Luis Roberts sobre terapias personalizadas, y 2 más básicas, muy interesantes por cierto, sobre la caracterización de células a nivel de Spatial Multiomics, y otra en el campo de colangiocarcinoma sobre la potencial aplicabilidad de poder fenotipar a los tumores en base no solo al genotipo, sino a la heterogeneidad celular que hay presente en el microambiente tumoral, en vistas a utilizarlo en un futuro pues, con un enfoque translacional. Además, hubieron 3 sesiones paralelas en temáticas relacionadas con el diagnóstico, tratamiento y mecanismos moleculares de hepatocarcinogénesis. De entre todos ellos, he seleccionado aquellos que en cada temática pues, me parecían trabajos más interesantes. En cuanto al primero de los abstracts relacionados con el diagnóstico del hepatocarcinoma, en este trabajo se realizó un subanálisis para comparar la potencial capacidad diagnóstica de Zeus en identificar lesiones que no se pueden categorizar, aquellas que son LRNC marcadas en blanco o lesiones LR3, que corresponden a lesiones pues, de probabilidad intermedia de malignidad, estas están marcadas en amarillo. Utilizando como referencia siempre o gol estándar el MRI. Como se puede ver en los resultados obtenidos, a través de esta técnica de imagen se obtiene un 43% de recategorización de los nódulos y el 85% se recategoriza además en la dirección correcta. Luego esta técnica podría ser de valor clínico en el diagnóstico de lesiones hepáticas, para el que el MRI pues, aporta resultados que no son muy concluyentes. Otro de los trabajos presentó un nuevo algoritmo de Machine Learning para la predicción de desarrollar hepatocarcinoma independiente a su etiología. Como saben, las guías de práctica clínica actuales recomiendan el cribado de hepatocarcinoma para todos los pacientes con cirrosis y pacientes no cirróticos con hepatitis B. Sin embargo, también sabemos que el 30% de los hepatocarcinomas con etiología MASLD se desarrolla en pacientes no cirróticos. El score de Liver Stiffness Measurement o LSM es preciso en la predicción de hepatocarcinoma en pacientes con hepatitis B, y también existen ya algunos hepatocarcinoma risk scores, como veis a la derecha, para todas las etiologías, como son por ejemplo el AMAP score y el Toronto HCC Risk Index.
En este trabajo desarrollan y validan un nuevo modelo de Machine Learning para la predicción de desarrollo de hepatocarcinoma en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas de todo tipo, incluyendo, además de este Liver Stiffness Measurement, y 8 parámetros más. Se incluyeron grandes cortes de pacientes, más de 10.000 en total, para el desarrollo y la validación, incluyendo diferentes etiologías, como podéis ver marcado en naranja. El Smart HCC Score, este score nuevo, demostró una mejor capacidad discriminatoria en las cortes de validación de 2 cortes muy grandes de Hong Kong y Francia, y además de pacientes con MASLD y Alcoholic Liver Disease. También se presentaron otros métodos de diagnóstico que son interesantes, en este caso para el colangiocarcinoma, mediante sondas activables por proteasas, que los autores denominan como AZPs. Trabajos previos de este mismo grupo en cáncer de pulmón, en Nature Communications creo que era uno, demostraron que estas sondas permiten identificar la actividad de las proteasas asociadas al tumor. De este modo, en este trabajo se demuestra que estas sondas, en concreto 5 de ellas, son también capaces de marcar específicamente las células tumorales. La aplicabilidad en clínica supondría tener que adaptar un poco estas sondas para poder utilizarse pues en pacientes con técnicas de imagen como PET. En cuanto a la sesión paralela sobre ya nuevos tratamientos para el hepatocarcinoma, se presentaron los datos de supervivencia a los 4 años del ensayo clínico fase 3 Himalaya, que tiene por objetivo primario evaluar pues, el efecto del tratamiento doble de tremelilumab anti-CTLA4 en combinación con durvalumab, un anti-PDL1, en el hepatocarcinoma irresecable. Tras los primeros resultados que se publicaron en New England Journal of Medicine, se vuelven a obtener unos resultados sin precedentes a los 4 años, desde su comienzo en la supervivencia global de los pacientes, observándose que un 25% de supervivencia, observándose un 25% de supervivencia a los 48 meses desde el inicio. Y estas diferencias, además, son independientes a la etiología. Otro de los estudios evaluó los efectos de la vitamina K en combinación con TACE. Como potencial mecanismo de los efectos anticancerígenos de la vitamina K, se conoce que en situaciones de hipoxia el uptake de vitamina K está alterado. La vitamina K es clave en la conversión de la preprotrombina en protrombina, y bajos niveles de esta vitamina conllevan un acúmulo de lo que se conoce como descarboxiprotrombina o DCP, que está implicado en favorecer los procesos carcinogénicos. Como se observa a la derecha en las tablas, la combinación de vitamina K y TACE presenta una mejor tasa de respuesta objetiva, y la supervivencia libre de progresión además se encuentra significativamente prolongada en aquellos pacientes que están tratados con vitamina K. Además, se presentaron 2 trabajos más sobre el desarrollo de un nuevo modelo de inteligencia artificial para la selección de pacientes candidatos con alto riesgo de recurrencia tras resección del hepatocarcinoma, para recibir luego un tratamiento de adyuvancia con inmunoterapia. Asimismo, otro de los trabajos presentó también un modelo de Deep Learning con el que demuestran que técnicas de imagen de tomografía computerizada son mejores en la predicción de la recurrencia en comparación a técnicas que se usan en la práctica clínica, como es la invasión microvascular como eje central. En cuanto a los trabajos básicos centrados en los mecanismos de hepatocarcinogénesis, se presentó un trabajo excelente en cuanto a crear nuevos modelos de hepatocarcinoma genéticamente modificados. El objetivo principal de este estudio es generar nuevos modelos experimentales que simulan las características de los diferentes subtipos de hepatocarcinoma presentes en los pacientes, para así identificar y testar nuevas estrategias terapéuticas. Con esta idea este grupo ha generado hasta 37 modelos diferentes en ratón, mediante la inyección de bajas dosis de diferentes drivers, mutaciones, mediante virus adenosociados, y luego validando estos modelos a nivel transcriptómico histopatológico e identificando diferentes subclases de tumores, siempre comparándolos con los diferentes subtipos que existen de hepatocarcinoma en humanos, con el objetivo de identificar y testar nuevas terapias en modelos preclínicos de ratón. Para identificar potenciales tratamientos para los subtipos específicos de hepatocarcinoma,
utilizaron organoides de ratón y humano, realizaron un cribado o high throughput screen de diferentes drogas y posteriormente se validaron in vitro con curvas de dosis-respuesta, midiendo la viabilidad celular. Y por último, llevaron a cabo una validación in vivo en los modelos de ratón correspondientes. Así, por ejemplo, a la derecha, como se puede ver, identifican, por ejemplo, a una nueva droga, cladribine, como potencial tratamiento para una subclase específica de tumores. Además, me gustaría comentar que en línea con este trabajo también se ha presentado un póster de generación de nuevos modelos de hepatocarcinoma. En este caso, utilizaban hepatocitos humanos genéticamente modificados mediante la sobreexpresión de oncogenes o bien inactivando supresores tumorales e implantándolos en ratones FSRG y generando así modelos de hígado humanizados. En cuanto al siguiente trabajo, estudios previos publicados por el mismo grupo habían demostrado que el microRNA 206 regula la glicólisis y previene la hepatoesteatosis y la hiperglicemia mediante la regulación de un target que es PTP1B. En este estudio, los autores demuestran, además, que las enzimas reguladoras para la síntesis del colesterol, como es HMGCR y la vía de las pentosas fosfato, como es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, son también dianas directas de este microRNA, del microRNA 206. En este sentido, in vitro, se observó que el micro 206 inhibe un feedback positivo entre la vía de pentosa fosfato y la síntesis de colesterol, que resulta en la síntesis de ADN y la proliferación de los hepatocitos. Así, in vivo, a pesar de regular la glicólisis, en un modelo de hepatocarcinoma que está basado en la sobreexpresión de c-MYC, la administración de este microRNA, del microRNA 206, inhibe el desarrollo del hepatocarcinoma mediante la inhibición de la vía de las pentosas fosfato y también de la síntesis de colesterol e induce la glicólisis. Por tanto, en este estudio se descubre un loop de retroalimentación positiva hasta ahora inexplorado entre la síntesis del colesterol y la vía de las fosfatosas, que está regulado por este microRNA 206. Recientemente se ha descubierto que los inhibidores de la autofagia pueden también representar una estrategia sólida para promover la presentación de antígenos y, por lo tanto, mejorar el efecto de los inhibidores de los puntos de control inmunitario. Así, PPT1 es una enzima que se localiza en los lisosomas y niveles elevados de esta enzima se asocian con un peor pronóstico. Inhibidores de PPT1, como es la droga ezurpimtrostat, se conoce que ya inducen la apoptosis celular en diversas células tumorales y modulan la respuesta inmune. Pues bien, en este estudio los autores evalúan la eficacia de ezurpimtrostat, este inhibidor de la autofagia dirigido a la enzima de PPT1, en combinación con atezolizumab y bevacizumab en el hepatocarcinoma en un modelo de embriones de pollo. Interesantemente, la triple combinación muestra una eficacia antitumoral significativamente superior en comparación a aquellos grupos de tratamiento con atezolizumab, bevacizumab, además a diferentes dosis. Actualmente, esta triple terapia está siendo probada en un nuevo ensayo clínico aleatorizado de fase 2, que es AB-LIVER, y se está probando en primera línea en hepatocarcinoma avanzado. Por último, en este último estudio, los autores estudian el papel de un gen concreto, es SLC1A5. Este es el principal transportador de la glutamina de las células tumorales, y lo evalúan en el contexto de la progresión del hepatocarcinoma y en la formación del microambiente tumoral inmunosupresor. Los autores muestran que la expresión de este gen, SLC1A5, es significativamente mayor en el tejido tumoral de hepatocarcinoma en comparación con tejido no tumoral y que su elevada expresión predice una mala supervivencia global en pacientes con hepatocarcinoma. Además, la expresión de SLC1A5 se encuentra también aumentada en los tejidos metastásicos. Por otro lado, la sobreexpresión de este gen se observa que aumenta la proliferación y migración celular in vitro y promueve un microambiente tumoral inmunosupresor in vivo. Así, el bloqueo de este gen, SLC1A5 con GPNA, que es un inhibidor de este transportador de glutamina, inhibe el crecimiento tumoral
y por lo tanto C1A5 pues emerge como un nuevo biomarcador pronóstico y una nueva diana terapéutica en el hepatocarcinoma. Y con esto acabaría mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Machus, por tu excelente presentación y como en el caso anterior haremos la discusión al final. Y tiene ahora el turno la doctora Cristi Perelló del Hospital Puerta de Hierro. Gracias, Cristi. Muy bien, buenas tardes a todos. Yo también me quiero sumar a los agradecimientos a la EHA y a todo el comité organizador por invitarme a participar de esta magnífica jornada. A mí me ha tocado revisar los trabajos de la cirrosis y sus complicaciones y para ello me voy a guiar sobre esta agenda en la cual voy a presentar algunos trabajos sobre el diagnóstico no invasivo de hipertensión portal. Concretamente me voy a enfocar en lo que es la elastografía esplénica. Posteriormente presento un trabajo sobre la hemorragia por varices esofagogástricas. Traigo novedades en el tema de la ascitis y de la encefalopatía hepática. Y finalmente presento un trabajo de recompensación hepática que, bueno, lo pasaré rápidamente porque se ha presentado en la sesión anterior. Pues bien, para empezar con el diagnóstico no invasivo de hipertensión portal, como ya he dicho concretamente sobre la elastografía esplénica, me gustaría revisar rápidamente qué es lo que recoge el consenso de Babeno 7 sobre los métodos no invasivos en la hipertensión portal clínicamente significativa. Y como podemos ver en esta diapositiva, Babeno dice que aquellos pacientes con etiología viral, alcohol o obesos no NASH podemos utilizar el modelo Anticipate para predecir el riesgo de hipertensión portal clínicamente significativa. Además, avala a la elastografía esplénica como una herramienta que también nos puede ayudar a establecer el diagnóstico o a excluir de hipertensión portal clínicamente significativa. También destaca que necesitamos validar los puntos de corte utilizando una sonda específica para su medición. Y por ello traigo a colación este trabajo en el que se evaluó si la elastografía esplénica utilizando una sonda específica de 100 hercios mejoraba el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa. Esto es un estudio multicéntrico prospectivo europeo en el que han participado varios hospitales de España, el Hospital Clínic, el Ramón y Cajal, el Puerta de Hierro y el Marqués de Valdesilla. En esta cohorte el objetivo principal fue determinar cuál es el valor añadido de la elastografía esplénica de 100 hercios como un método no invasivo para el diagnóstico de hipertensión portal. Participaron un total de 16 centros donde se hizo una caracterización prospectiva de los pacientes pareada con gradiente de presión venosa hepática, elastografía hepática y esplénica y analítica. Y la técnica que utilizaron para la elastografía esplénica fue el modelo EXPERT 630 de FibroScan de la Casa de Cossens. Se incluyeron un total de 244 pacientes con diagnóstico de CAC-LD, todos CHA-I-LA. Las etiologías principales fueron el MASLD en un 40% y de alcohol en un 36%. Hasta un 43% de los pacientes tenían un índice de masa corporal mayor o igual a 30 y como podemos ver en la tabla, la mediana del gradiente de presión venosa hepática fue de 11 milímetros de mercurio, los valores de la elastografía hepática de 22,5 kilopascales y de la elastografía esplénica de 45,6 kilopascales. La mediana del valor plaquetario fue de 129.000, detectándose un 65% de hipertensión portal clínicamente significativa con una tasa de éxito de la elastografía esplénica por encima del 95%. Y lo que vieron los autores en este trabajo es que, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, las técnicas elastográficas, tanto hepática como esplénica, tienen una eficacia similar para el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa. Sin embargo, cuando nos vamos a mirar la gráfica de la derecha y vemos que cuando se adiciona la elastografía esplénica al modelo Anticipate, que incluye la elastografía hepática, el conteo de plaquetas y el índice de masa corporal, se observó de manera significativa cómo predecía por encima del modelo Anticipate el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa. Por lo tanto, los autores de este trabajo concluyen que la elastografía tanto hepática como esplénica tienen una eficacia similar en el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa,
que la adición de la elastografía esplénica tiene una mejor eficacia al modelo Anticipate-NASH y que la elastografía esplénica mejora el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa comparado con los métodos no invasivos que existen en la actualidad, concretamente en la población de pacientes con MASLD y alcohol. El segundo trabajo que traigo es un trabajo coreano en el que se determinó si la elastografía esplénica podía predecir a las varices esofágicas con necesidad de tratamiento y su correlación con el gradiente de presión venoso hepático. En esta cohorte es un estudio retrospectivo de un único centro en el que se incluyeron más de 300 pacientes. Como podemos ver, la etiología de los pacientes que se incluyeron predominantemente fue hepatitis B, muy diferente a la cohorte previa, así como también alcohol. Los valores de la elastografía hepática y esplénica fueron muy similares a los que obtuvieron la cohorte anterior, y la prevalencia de varices esofagogástricas fue aproximadamente de un 70%. Y los resultados que encontraron estos autores es que el punto de corte de la elastografía esplénica para predecir la presencia de varices fue de 38 kilopascales, con un área bajo la curva de 0,91, y que la elastografía esplénica era la técnica que mejor predecía con respecto a las otras técnicas no invasivas la necesidad de tratamiento para las varices. También observaron una buena correlación del gradiente de presión venosa hepática sobre la elastografía esplénica, tanto en aquellos pacientes con etiología viral y etiología no viral. Y finalmente lo que ellos concluyen es que la elastografía esplénica puede predecir a las varices con necesidad de tratamiento mejor que cualquier otro método no invasivo existente en aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática. Y esto posiblemente sea debido a su correlación con el gradiente de presión venoso hepático. Y que además lo que me parece más importante es que la elastografía esplénica puede tener un valor añadido en evitar las endoscopias innecesarias en esta población. Y para finalizar la sesión de métodos no invasivos, traigo este trabajo prospectivo multicéntrico de elastografía por resonancia magnética, una cohorte muy pequeña de pacientes, 57 pacientes, en el que se demostró una excelente correlación de la elastografía esplénica con el gradiente de presión venoso hepática, sobre todo cuando se emplea la onda de cizalladura de 60 hercios. Y para resumir esta primera sesión, la elastografía esplénica puede tener un valor complementario interesante para el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa cuando se complementa con otros modelos, ¿no?, que incluyen otras variables, como es el modelo Anticipate, que requiere una validación externa, y que la elastografía por resonancia magnética es una técnica que a día de hoy parece que ofrece resultados muy prometedores, y que las únicas limitaciones que puede tener son el coste y la disponibilidad de equipos. Paso a la hemorragia por varices esofagogástrica y traigo este trabajo indio. Es un estudio randomizado controlado en el que se evaluó el tratamiento endoscópico con escleroterapia con cianoacrilato versus la intervención radiológica en la profilaxis secundaria de la hemorragia por varices gástricas. ¿Y qué es lo que recomienda o qué es lo que recoge la guía americana en este contexto? Pues que todos los pacientes que presentan una hemorragia por varices gástricas deben realizar un tratamiento endoscópico y que ellos reservan el tratamiento vascular para aquellos pacientes donde no se puede controlar la hemorragia o en aquellos pacientes que tienen un episodio de resangrado a pesar del tratamiento endoscópico. Y las técnicas radiológicas que recomiendan son la oclusión transvenosa retrógrada, que se puede utilizar con balón, en este caso el BRTO, en el que se ocluyen las varices y las colaterales, y el TIPS, que ya todos conocemos. Pues bien, el objetivo de este estudio fue evaluar la tasa de resangrado tanto en la técnica endoscópica como en la intervención radiológica en pacientes con un seguimiento a 1 año. Se incluyeron pacientes que habían tenido un episodio agudo de hemorragia por varices gástricas. Estos pacientes todos recibieron tratamiento endoscópico con cianoacrilato y posteriormente fueron randomizados a un seguimiento endoscópico versus a intervención radiológica, que podía ser BRTO o TIPS.
Se incluyeron un total de 90 pacientes, 45 en cada brazo. En el brazo de intervención radiológica, 25 pacientes recibieron BRTO y 20 pacientes recibieron TIPS. Y los resultados de este estudio, como podemos ver en esta gráfica, hubo una disminución significativa de la tasa de resangrado en el brazo de pacientes que recibió intervención radiológica. Estos buenos resultados no se observaron en términos de supervivencia, como podemos ver en esta diapositiva, y esto es posiblemente a que la N es muy pequeña, o debido a la presencia de eventos clínicos como se recoge en esta tabla. Como podemos ver, aquellos pacientes a los que se le colocó un TIPS, un 30% presentaron encefalopatía hepática, y aquellos a los que se le hizo la BRTO, estos pacientes, un número importante, presentaron ascitis o efusión pleural. Los autores concluyen que la intervención radiológica con BRTO o TIPS, comparada con el tratamiento endoscópico para el tratamiento de la profilaxis secundaria, disminuye la tasa de resangrado y posiblemente disminuye la mortalidad en los pacientes con hemorragia por varices gástricas. Yo creo que la disminución de la mortalidad es algo que no se ha demostrado en este estudio. En resumen, las técnicas radiológicas endovasculares como el TIPS o el BRTO en la profilaxis secundaria de la hemorragia por varices gástricas pueden ser una alternativa al tratamiento endoscópico, pero que debemos individualizar cada caso y tener muy en cuenta la experiencia del centro. En cuanto a la encefalopatía hepática, traigo este trabajo, el RIVET Trial, es un estudio fase 2 randomizado y controlado de la rifaximina, que es un análogo de la rifampicina, en los cambios que tiene sobre el eje del intestino-cerebro en aquellos pacientes con cirrosis y encefalopatía hepática mínima. Todos sabemos que a día de hoy no existe un tratamiento estándar para el manejo de los pacientes que tienen encefalopatía hepática mínima. La rifamicina es un antibiótico que ejerce su acción principalmente a nivel intestinal, actúa únicamente en el colon y de hecho es un fármaco que está aprobado para la diarrea del lipajero. Estos pacientes fueron randomizados a recibir rifamicina versus placebo durante 30 días, durante 7 días de seguimiento tras finalizar el tratamiento del estudio. Se incluyeron un total de 30 pacientes y el objetivo primario de este estudio fue evaluar los cambios en la microbiota utilizando el CDR, que es el Cirrhosis Dysbiosis Rate. Y como podemos ver en esta diapositiva, en el gráfico de la izquierda, hubo una reducción significativa en el delta del CDR en aquellos pacientes que recibieron rifamicina con respecto al brazo placebo. Y lo que llama la atención es que a pesar de los 30 días que recibieron estos pacientes tratamiento con rifamicina, se observó una diferencia positiva en la ganancia de la masa magra, así como también en la fuerza empleando el hand grip. También hubo una reducción en los marcadores del estrés oxidativo a nivel cerebral, pero esto no se tradujo en cambios en los test cognitivos. Y los autores concluyen que la rifamicina, que es un antibiótico que ejerce su acción a nivel colónico, posiblemente tenga un rol importante en modular lo que es el eje intestino-cerebro o intestino-músculo. En cuanto a la ascitis, traigo dos trabajos de la ascitis que me han parecido muy importantes. El primero es la seguridad y la eficacia de la dapaglifosina en la ascitis recurrente. Esto es un estudio piloto. La dapaglifosina es un fármaco que actualmente está indicado para el tratamiento de la diabetes mellitus y es un inhibidor de la SGLT2 que ejerce su acción principalmente sobre el túbulo proximal renal y tiene efecto secundario. El efecto secundario que tiene es que aumenta la diuresis y también puede provocar un empeoramiento de lo que es la función renal. Los pacientes en este estudio piloto tenían ascitis recurrente y además tenían una función renal normal y fueron randomizados a recibir 10 miligramos de dapaglifosina una vez al día versus placebo, donde el outcome primario fue el control de la ascitis a los 6 meses. Como podemos ver en esta diapositiva, en el grupo A, que es las barras de la izquierda,
hubo un mejor control de la asitis al cabo de 6 meses en aquellos pacientes que recibieron dapaglifosina, tanto para aquellos pacientes que tuvieron una respuesta completa o para aquellos pacientes que tuvieron una respuesta parcial. El único hándicap que tiene este estudio es que aquellos pacientes que recibieron el fármaco activo tuvieron mayores infecciones y tuvieron más AQI. Como podemos ver en esta diapositiva, hasta un 50% de los pacientes que recibieron el fármaco versus un 15% en el brazo placebo. No hubo diferencias en el filtrado glomerular, así como tampoco en la presión arterial media, ni en el MEL, ni tampoco hubo diferencias en términos de mortalidad. El otro trabajo que traigo de la asitis es el uso continuado de la terlipresina en casa y su impacto sobre el aumento de la fuerza y la reducción de la asitis. Todos sabemos el uso de la terlipresina actualmente en el síndrome hepatorenal y las varices, pero también se han comentado otros beneficios adicionales, como es que aumenta la excreción urinaria de sodio, reduce lo que es la asitis, aumenta lo que es la ingesta calórica y proteica, así como también aumenta lo que es la fuerza. En este estudio, los pacientes que recibieron la infusión continua de terlipresina se estableció como un programa puente al trasplante hepático. El objetivo de este estudio fue prospectivamente evaluar cuál era el impacto de la infusión continuada en casa de la terlipresina en la sarcopenia y la asitis, y para ello utilizaron los cambios en el hand grip y también el volumen drenado en la paracentesis. Esto fue un estudio randomizado, no ciego, crossover, donde los pacientes recibieron 12 semanas de tratamiento con terlipresina de manera continua versus 12 semanas de observación. Los pacientes incluidos fueron pacientes cirróticos con asitis refractaria a diuréticos, pacientes que tuvieran un hand grip por debajo del establecido sobre la edad y el sexo, así como también tenían que tener una adecuada ingesta, una dieta, así como también debían haber realizado ejercicios 3 meses antes de la inclusión en el estudio. La dosis de la terlipresina inicialmente se calculó a una dosis de 1.7 miligramos que se infundió durante 24 horas, y si el paciente no presentaba ningún tipo de evento adverso se aumentaba a 3.4 miligramos. Esto se administraba de manera continua durante 24 horas, durante 12 semanas, conjuntamente con infusiones de albúmina con dosis entre 20 y 40 miligramos. Se incluyeron un total de 30 pacientes, la etiología más predominante fue el alcohol y la media de MEL fue de 13. Y como podemos ver en esta diapositiva, el objetivo primario en términos del impacto que tiene la terlipresina sobre la fuerza y la asitis, como podemos ver, la infusión continua de terlipresina aumentó de manera significativa lo que es la fuerza por encima de 3 kilos, y en términos de asitis obtuvo una reducción significativa en el volumen drenado de la asitis de hasta menos 11 litros. También en esta cohorte se observó una mejoría en términos de calidad de vida, así como también mejoría en la función renal y en la excreción urinaria de sodio. No se reportaron eventos vasculares atribuidos al uso continuo de terlipresina. Sí se reportaron 5 episodios de alteraciones hidroelectrolíticas en el brazo de pacientes que recibió terlipresina versus ninguno en el grupo observacional. Y en cuanto a la recompensación hepática, pues bueno, como ya he mencionado al principio, este trabajo lo voy a pasar rápidamente porque lo ha comentado mi compañero Matías en la sesión anterior, y simplemente me voy a parar en esta diapositiva en el que aquellos pacientes que se recompensan tuvieron una mejor supervivencia con respecto al grupo de pacientes que no se recompensaron. Esto es una cohorte de pacientes con hepatitis C, con cirrosis descompensadas a los que se le trató, y el objetivo que se observó fue la tasa de recompensación y cuáles fueron los factores que se asociaron a la misma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristi. Excelente resumen, y vamos a terminar las presentaciones correspondientes a esa sesión con el trasplante. Isabel Campos, por favor.
Pues buenas tardes a todos. Yo quería sumarme también a los agradecimientos a la EH y a la Junta Directiva por contar conmigo para esta iniciativa, por lanzarme este reto de, junto con los demás ponentes, resumir en estas horas lo más destacado del Liber Meeting. Y en los próximos minutos pues vamos a intentar revisar lo que se ha visto de trasplante hepático. Es un congreso que, si bien sabéis que no es evidentemente exclusivo de trasplante hepático, siempre reserva un espacio que yo creo que es relevante para el trasplante. Cada viernes el congreso se empieza con un curso de trasplante coorganizado por AASLD y IELTS de manera paralela al curso de posgrado. Es un congreso que siempre cuenta con asistencia de cirujanos de trasplante de manera habitual, entre los ponentes, los asistentes que participan en la discusión y en las moderaciones. Y este año el curso de trasplante se dedicó a la medicina de precisión y a la inteligencia artificial, a la selección y a los resultados de los pacientes del Transplant Oncology, y la última parte al consenso de donante vivo que IELTS ha realizado a principios de este año. Cada año hay un State of the Art, que este año moderaba Michael Lucy, como no podía ser de otra manera, se dedicó al alcohol y al trasplante, a lo que se ha conseguido y los retos que todavía quedan pendientes. Y se habló en varias sesiones de la asignación de órganos. Es una problemática bastante específica americana, nada tiene que ver con cómo nosotros manejamos la asignación, y allí se habla mucho, bueno, igual que aquí, pero centrándose en otros aspectos, pues sobre la asignación de órganos. Esta sesión sobre el trasplante en hepatitis alcohólica aguda, al trasplante precoz, pertenecía a la sección de alcohol, pero estaba totalmente dirigida pues al trasplante en esta patología. Hubo también 2 workshops de trasplante hepático y una sesión de trasplante pediátrico y donante vivo, y alguna otra sesión menor, SIX y Meet the Experts, centradas en el trasplante. Respecto a las sesiones plenarias y paralelas, pues hubo una sesión plenaria como habitualmente, varias paralelas, y en los late breaking abstracts se presentó un abstract, que sabéis que es una sesión que siempre despierta bastante interés. De manera que, sin contar con estas sesiones de late breaking abstracts, se presentaron un total de 25 comunicaciones, lo que representa aproximadamente un 10% del total, y hubo representación en el debrief, en la parte de MASLD, y que son las sesiones, las comunicaciones con las que empezaré. Este primer trabajo es del grupo de Jusoni, que habitualmente trabajan en este tema que os voy a presentar, que es la evolución de las indicaciones para trasplante en la lista de espera, y lo que hacen es un estudio de registro, el registro de SRTR, que es similar al de UNOS, pero no exactamente igual, y evalúan qué ha pasado en la última década con las indicaciones para trasplante hepático. Centrándose en el hepatocarcinoma, pero nos explican qué pasa con los dos tipos de pacientes, de manera que los pacientes sin hepatocarcinoma representan prácticamente el 80%, y lo que ha cambiado ha sido la indicación. Veis aquí como en el 2013 la indicación fundamental o más prevalente era la hepatitis C, representando casi un 30%, y que en cambio en 2022 esto cae hasta un 4%, pues poniendo de manifiesto la disponibilidad de los antivirales de acción directa. La hepatitis B ha disminuido también, pasa de 1,8% a 1,1%, estos cambios son significativos, y de manera inversa pues se han incrementado las otras 2 indicaciones mayoritarias. La cirrosis relacionada con el alcohol pasa de un 23% a un 48%, de manera que podemos decir que a día de hoy la mitad de los pacientes que reciben un trasplante hepático en Estados Unidos por cirrosis sin hepatocarcinoma es debido a la enfermedad relacionada con el alcohol. Ha aumentado también mucho el NAS, que pasa de un 19% a un 27%. Si nos vamos al otro extremo, a los pacientes con hepatocarcinoma, vemos que globalmente ha bajado en porcentaje, pero también en números absolutos. En los primeros años del 2013 al 2016 representa un 25% de todos los pacientes, y en los 2 últimos años solo un 17%. Respecto a las etiologías causantes de la cirrosis, este 21% de pacientes que tienen hepatocarcinoma, lo que vemos es que la hepatitis C, que era la etiología mayoritaria con un 60%, pues
también ha bajado y ahora mismo está alrededor de un 30%. La hepatitis B se ha mantenido estable sin un cambio significativo y han aumentado tanto el NAS como el alcohol. El NAS ahora mismo es la principal indicación para trasplante hepático en pacientes con hepatocarcinoma, siendo un 30%. Y el alcohol un poquito por debajo, pasa también de un 10% y se queda, creo que era aproximadamente en un 24%. Seguimos con otra sesión que se presentó con otro trabajo que se presentó en el debrief. Es un trabajo de David Victor del Methodist de Houston. También evalúa a los pacientes con MASH y hepatocarcinoma. He mantenido la denominación que utilizaron los autores en el Congreso para reflejar cómo el cambio de nomenclatura se está implantando en las sociedades científicas y los propios investigadores. Y ellos lo que evalúan es el acceso al trasplante en pacientes con MASH y hepatocarcinoma, intentando evaluar las disparidades, que también sabéis que es un tema que preocupa mucho, tiene muchas disparidades en muchos aspectos del trasplante y repetidamente pues, van intentando esclarecerlas y hacen lo que pueden para paliarlas, ¿no? Entonces, este es otro estudio de registro, una corte un poquito más corta, de 2015 a 2021, pacientes únicamente con MASH, los identifican como se hace habitualmente en este tipo de estudios, y con hepatocarcinoma incluyen 3.800 pacientes y los resultados pues, son los que veis aquí muy resumidos. Ven que la proporción de pacientes de raza negra en lista de espera es baja, parece que estos pacientes tienen, ya lo saben, una dificultad en acceder al trasplante, y que una vez que acceden al trasplante, los pacientes hispanos y asiáticos tienen menos probabilidad de recibir el trasplante. Y además los pacientes hispanos tienen una mayor mortalidad en lista. Y parece que también las mujeres tienen una menor probabilidad de recibir un trasplante hepático. Ven también que en el periodo, lo que ellos llaman post-median metastasis at transplant, que básicamente en 2019 modificaron la manera de adjudicar los puntos de priorización para intentar corregir unas inequidades que ellos veían sobre todo en función de las distancias y la localización geográfica. Entonces, cambiando ese modelo de adjudicación de los puntos de priorización, parece que los hispanos, no otras razas o etnias, tienen una mayor tasa de trasplante, ¿no? Tienen más fácil recibir un órgano cuando tienen un hepatocarcinoma. Seguimos con otro trabajo centrado en el MASLD, es del grupo lo presenta Larson, pero es del grupo de Judy Heimbach, de la Clínica Mayo de Rochester, que como seguramente conocéis, pues hace tiempo que van trabajando en este tratamiento combinado de trasplante hepático y sleeve gástrico en pacientes con MASLD y obesidad. Esto es un estudio multicéntrico retrospectivo, nos presentan una serie más larga y con más seguimiento, donde a estos pacientes, como digo, con MASLD y con obesidad, índice de masa corporal por encima de 30, pues al grupo de intervención, que consta de 73 pacientes, le realizan en el mismo acto quirúrgico del trasplante hepático un sleeve gástrico, y un grupo control de 185 pacientes. Y lo que veis aquí es que en la primera gráfica pues, representa cómo a lo largo del tiempo los cambios en el índice de masa corporal permanecen en aquellos pacientes a los que se les ha realizado conjuntamente el sleeve gástrico. Ven también una menor prevalencia de esteatosis. También estos pacientes con el tratamiento combinado tienen en el tiempo menos diabetes, menos hipertensión, pero esto no se traduce en una prevalencia de fibrosis diferente, no alcanza la significancia. Igualmente, son similares en ambos grupos, tanto la mortalidad como la pérdida de injertos y los eventos cardiovasculares. El efecto secundario más frecuente del sleeve asociado al trasplante es el reflujo, y los factores de riesgo que identifican son la diabetes, el sexo masculino y la presencia de reflujo previo. El siguiente trabajo lo presentó Trinidad Serrano del Hospital Lozano Blesa de Zaragoza. Es el único trabajo de un grupo español presentado como oral en el trasplante hepático, en la sección de trasplante hepático. Yo creo que eso merece un reconocimiento. Y ella nos presentó un estudio multicéntrico en el que han participado 18 hospitales españoles y que incluye 1.440 pacientes en lista de espera. Y lo que pretende es evaluar el impacto de las comorbilidades y de la
asociación de comorbilidades en los resultados del trasplante. Durante 3 años han incluido estos pacientes y veis aquí reflejadas pues, las comorbilidades, evalúan un número importante y los resultados fundamentales pues, son estos, que la prevalencia de comorbilidades en los pacientes en lista de espera son elevadas, únicamente un 8% de los pacientes en lista de espera no tienen ninguna comorbilidad y estas comorbilidades son más frecuentes en los hombres. Hacen otra cosa también que es sumarlas independientemente de cuáles sean y nos dicen también qué pacientes tienen más de 3 comorbilidades, esto es más frecuente en los hombres y ven que el número de comorbilidades incrementa la mortalidad post-trasplante. Y hacen un análisis de clústeres, ¿no? Intentan ver qué características, qué grupos de pacientes comparten comorbilidades y riesgo de mortalidad. Y ven que haciendo este tipo de análisis, los diferentes clústeres se asocian a una diferente mortalidad post-trasplante. Tanto hagan un análisis en 2 clústeres como en 3. Y que el síndrome metabólico es la comorbilidad que más frecuentemente presentan estos pacientes del grupo 3 con mayor mortalidad. Cambiamos ahora de tema. Este otro trabajo lo presentó la doctora Lee del MAS en representación del consorcio Harmony. Es un consorcio multicéntrico que aglutina 11 centros norteamericanos y lo que intentan evaluar es en pacientes en lista de espera para trasplante que estaban ingresados y que presentan aquí fallo renal, cuál es el impacto de que ese fallo renal lo recuperen o no lo recuperen. Los pacientes que recuperan la función renal los definen como respondedores según las definiciones del último trabajo del último consenso del Club de las CITIS y los dividen en respondedores y no respondedores y ven qué impacto tiene esto en la evolución. Incluyen 317 pacientes y lo que ven es que estos pacientes respondedores tienen una mejor supervivencia a 90 días, supervivencia global y supervivencia libre de trasplante. O sea, lo que parece muy obvio, ¿no? Que la función renal mejora el pronóstico. Estos pacientes respondedores requieren menos trasplante a 90 días, pero 45% reciben un trasplante, mientras que los no respondedores, hasta un 60%, van a requerir del trasplante en esos 90 días. También esos pacientes respondedores, el trasplante va a ser más frecuentemente tras el alta. Hacen un estudio también estratificado por MEL, ven que los pacientes con un MEL mayor de 25 tienen unos resultados similares a los de la corte global y también realizan un análisis de sensibilidad sobre, en el subgrupo de pacientes que reciben tratamiento con terlipresina y ven que los resultados son similares y después si queréis lo comentamos, hubo bastante discusión sobre el tema de la terlipresina, el tratamiento, el impacto en la lista de espera, etcétera. Para ellos es una novedad y hubo, yo creo que en general en todo el Congreso, mucha discusión sobre esto. El siguiente trabajo también es sobre la función renal, pero otro aspecto lo presentó Manica del grupo de Stanford y aquí evalúan otro cambio en la adjudicación de órganos. Lo que es la safety net es una política que se instauró en el año 2017 que regula de manera muy estricta qué pacientes pueden recibir directamente un doble trasplante hepático y renal. En aquel momento, en el 2017, les parecía que había muchos pacientes en lista de trasplante para doble órgano y que eso perjudicaba a los pacientes en lista de trasplante renal aislado y que seguramente había pacientes receptores de trasplante hepático a los que se trasplantaba el riñón y que podía ser que no lo necesitasen. Entonces, en aquel año pues modificaron los criterios de manera que solamente pueden acceder a un trasplante doble de manera directa con una serie de criterios, un tiempo de duración de la insuficiencia renal, diálisis y un filtrado, dependiendo de si es aguda o crónica, por debajo de 30 o de 25. Y el resto pues han de recibir un trasplante hepático aislado y la safety net consiste en que si esos pacientes después del trasplante hepático siguen necesitando un trasplante renal, pues se les priorizará en esta otra lista. Entonces, hay también bastantes publicaciones sobre este tema, no acaban de saber bien si esto funciona o no funciona, pros y contras. Y este es un estudio unicéntrico retrospectivo en el que evalúan qué pasa con sus 45 pacientes que se acogen a esta safety net en el periodo en que esto ha estado vigente y lo comparan con 2 cohortes de pacientes que van directamente a trasplante hepatorrenal. Una cohorte histórica de 2007-2016, cuando no había esta regulación, y una contemporánea desde que esto está vigente.
lo que ellos ven es que la mortalidad, cuando comparan estos pacientes de la Safety Net comparado con los otros, es igual, lo comparen con la cohorte contemporánea como con la histórica, pero cuando lo comparan con la cohorte contemporánea sí que ven que estos pacientes que reciben el trasplante hepático aislado requieren de hospitalizaciones y estancias en UCI más prolongadas. Igualmente, estos pacientes en el primer año post-trasplante ingresan más veces y están más días en el hospital. ¿Y qué pasa con estos 45 pacientes? Pues 15 de ellos finalmente necesitan el trasplante renal y lo reciben, 17. 28 no reciben el trasplante renal porque 19 los tienen recogidos como que su función renal mejoran. A 4 pacientes se les rechaza para trasplante renal por considerarlos demasiado frágiles. 3 pacientes no están todavía trasplantados y 2 de ellos fallecen. Lo que no deja de ser curioso es la definición que el grupo hace de recuperación de la función renal, ya que definen la recuperación de la función renal post-trasplante como un filtrado glomerular por encima de 20, que yo creo que todos estáis de acuerdo en que es cuando menos curioso y discutible. Los factores que ellos encuentran como asociados a la recuperación de la función renal post-trasplante, con esta definición que ellos hacen, es el sexo masculino y la ausencia de diabetes. Cambiamos ahora de tema. Este es un trabajo que presentó William Bernal del King's College en la sesión de Late Break Abstract, que despertó mucho interés y mucha discusión. Lo presentó representando a un estudio prospectivo multicéntrico que aglutina los 7 centros de trasplante de Reino Unido, y nos presentaban el resultado de un cambio en el sistema de priorización en la lista de espera de pacientes con ACLF grave, ACLF grado 3, de manera que nos presentaban los 48 pacientes que desde mayo de 2021, que ellos inician este protocolo de priorización, pues estos 48 pacientes que incluyen en lista de espera, que no siguen la vía habitual de adjudicación de órganos que obtienen por el MEL, sino pues directamente se les prioriza para recibir un trasplante, con la intención de aprovechar esa escasa ventana terapéutica que tienen estos pacientes y que puedan acceder de manera precoz a un órgano. Los tiempos de espera con esta estrategia son de 3 días de mediana, y lo que ven es que los pacientes que se trasplantan, que son el 80%, tienen una supervivencia, yo creo que más que aceptable al año del 78%, pero que los que no se trasplantan, que son un 20%, pues fallecen todos, ¿no? La mortalidad en lista de espera es del 20% y, como digo, todos los pacientes que no logran acceder a un órgano fallecen. ¿Qué pacientes fallecen? Pues los que están en mayor tiempo en lista de espera. Parece que lo que pasa es que no les da tiempo a recibir este órgano. Son pacientes con un índice de masa corporal más elevado y con mayor gravedad. Todos ACLF grado 3, pero con unos scores, aunque no es significativa la diferencia, unos scores de CLIF más altos y un MELD un poquito más alto. Los que sí que consiguen el trasplante reciben todos donantes óptimos, son muy exigentes en la selección y en la selección del candidato y en la asignación del órgano. Son pacientes que requieren de hospitalizaciones más prolongadas y que la mortalidad la ven en el postrasplante inmediato. Una vez que sobrepasan esas primeras 6 semanas, los pacientes tienen una evolución muy aceptable. Los factores que identifican asociados a la mortalidad post-trasplante son una mayor permanencia en la lista de espera, una mayor gravedad del ACLF y el ACLF de novo, que esto es un hallazgo totalmente diferente a lo que se había visto en otras series en los que se identificaba como factor de riesgo de mortalidad post-trasplante el ACLF incidental. Habrá que ver en otros estudios, pues como el estudio Chance que está ahora en marcha, qué pasa con este factor. La conclusión es que esto parece efectivo, pero que sí que reconocen que necesita de optimización. Y cambiamos ahora de tema. Los 2 últimos trabajos son de un tema relacionado. Esto es del grupo de Mando de Mumbai. Hacen un análisis parecido al del trabajo que hemos presentado antes, un análisis de clústeres, pero con unas variables totalmente diferentes. El objetivo es ver cuál es el impacto de la sarcopenia en la mortalidad post-trasplante al año, combinado con otras variables. Es un estudio unicéntrico retrospectivo que incluye 86 pacientes en un periodo bastante largo, de 2014 a 2021, y las variables que ellos manejan son las que veis aquí: la edad, la sarcopenia no evaluada mediante el Skeletal Muscle Index, sino evalúan únicamente el psoas, el índice del área del psoas y una medida transversal, la miosteatosis, el Child-Pugh, el MELD y el índice de masa corporal. Entonces, con este análisis de clústeres, pues identifican varios clústeres, 2 de ellos claramente diferentes, lo que ellos llaman el clúster número 1,
con una mortalidad muy elevada al año, de un 41%, y en cambio todo lo contrario, un clúster número 2 en el que no se muere ningún paciente y en los otros 3 clústeres con una mortalidad intermedia. Lo que yo creo que hay que destacar, que los autores no hicieron mención en la presentación, es que el tamaño de los clústeres es muy limitado. Fijaos que el clúster número 2 únicamente tiene 4 pacientes en el grupo. Como conclusiones, bueno, pues que este análisis de clúster, esta combinación de características, permite identificar grupos de riesgo asociados que comparten una mortalidad similar en el postrasplante, y que la sarcopenia y la miostenosis, combinado con otros factores, pues se relaciona con la mortalidad postrasplante, al igual que la miostenosis. Y por último, este estudio que presentó Lynn del grupo de Chicago, que evalúa el impacto de la prehabilitación para recuperar la fragilidad en los pacientes, cuál es el impacto de esta estrategia en mejorar la supervivencia. Es un estudio unicéntrico retrospectivo, ellos evalúan su práctica clínica habitual desde 2018 a 2022, incluyen 1.275 pacientes en lista de espera. Y ellos lo que hacen es evaluar la fragilidad con el Libre Frailty Index y el test de la marcha, con 2 parámetros diferentes, y a todos aquellos pacientes que identifican como frágiles, que dependiendo de la métrica que utilicen varía de un 23 a un 29%, pues le dan unas indicaciones individualizadas de ejercicios. No logramos saber cuáles eran las indicaciones, esto no nos lo explicaron, y al resto le dicen pues que continúen con su vida habitual, no les hacen ninguna indicación especial. Entonces, lo que ellos ven es que más del 60% de los pacientes que acuden a 2 visitas, esto es una visita rutinaria con su hepatólogo habitual, se asocia a una visita pues, más que de entrenamiento, de indicaciones, pues los que logran acudir a más de estas 2 visitas, pues más de un 60% consiguen mejorar su Libre Frailty Index en 0,4 puntos. Y estos pacientes ven mejorada su supervivencia en la lista de espera. Los propios autores reconocen que faltan estudios confirmatorios con intervenciones estandarizadas, ya que los estudios que hay hasta ahora con intervenciones randomizadas, bien controladas, en las que incluso participan el grupo de Chicago, pues no han conseguido demostrar estos mismos resultados. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por permanecer ahí. Gracias. Muy bien, muchas gracias a las 3 por... Soy el único chico de esta mesa, qué barbaridad. También te sabía uno, eso está bien. Mientras se va animando la audiencia, yo quería empezar a hacer alguna pregunta que seguramente combine, no las haga por orden, pero voy a empezar por Machus, sobre todo por algunos aspectos relacionados con las estrategias de diagnóstico. Me ha parecido sumamente interesante la posibilidad de utilizar estrategias que pretenden caracterizar la biología del tumor para mejorar su diagnóstico. Y me refiero a las sondas que son capaces de detectar fenómenos biológicos específicamente característicos del cáncer. ¿Cómo ves tú o cómo imaginas tú el futuro de este tipo de tecnología? Porque siempre hablamos del diagnóstico del cáncer de una manera realmente un poco ruda, ¿no? Diría yo. Capta mucho, la va pronto. Pero ya está, no somos capaces después de identificar con mayor precisión digamos el fenotipo del tumor, la capacidad, la heterogeneidad, etcétera. Sí, yo creo que la dirección va por ahí, ¿no? No solo utilizando estas sondas que presentaba ahora en este trabajo tan interesante, sino también es muy importante poder caracterizar o sea, disponer de, por ejemplo, de datos de biomarcadores de biopsia líquida, bien por vesículas extracelulares o bien por cell-free DNA. De hecho, se presentaron muchos trabajos. Además, esto no supondría, no son técnicas invasivas, ¿no? Y pues he podido ver muchos trabajos, de hecho, en el Congreso, que están relacionados con la posibilidad de detectar posibles biomarcadores que predigan el pronóstico o en estadios, por ejemplo, preneoplásicos, por ejemplo, o en estadios precoces de tumorigénesis, como en PSC para colangiocarcinoma, donde es muy importante predecir si esos van a avanzar a colangiocarcinoma, y creo que en ese contexto poder disponer de biomarcadores, sobre todo de biopsia líquida, yo creo que iría más por ahí, que puedan predecir
pues eso, la capacidad de diagnóstico de los tumores es importante y muchos estudios están dirigidos a este aspecto. Muy bien. Hay una pregunta de la audiencia que también tiene que ver con estrategias relacionadas con el hepatocarcinoma y tiene que ver con la generación de modelos murinos de hepatocarcinoma mediante la técnica AV-CRE. Y la pregunta en concreto es si cree que es posible la generación de modelos nuevos de colangiocarcinoma. Y aquí añadiría yo otra segunda parte de la pregunta, y es si en este estudio en el que se pretende reproducir la heterogeneidad del hepatocarcinoma en la práctica clínica, la utilización de este tipo de modelos murinos, por ser una diferente especie, no genera también nueva heterogeneidad que impediría después su aplicación en la práctica clínica. Sí, yo creo que en este sentido es una muy buena pregunta. Al igual que ocurre en el contexto del hepatocarcinoma, en el colangiocarcinoma hay una necesidad urgente de disponer de modelos animales que reproduzcan de forma más fehaciente lo que ocurre en humanos, ¿no? Para que haya una potencial traslación de los resultados que obtenemos en estos modelos animales y luego para poder aplicar los tratamientos y luego que sea mucho más traslacional al humano, ¿no? En este sentido, en el contexto del colangiocarcinoma, pues disponemos también de muchos datos del perfil mutacional de estos tumores y a nivel de los diferentes subtipos de colangiocarcinoma, por ejemplo, que existen, intrahepático, distal. Y no solo eso, no solo el perfil, el genotipo de estos tumores, somos capaces ya disponemos de datos, sino que también hay clasificaciones muy recientes que no solo clasifican estos tumores a nivel del perfil mutacional, sino que pues con estas técnicas de single cell RNA y tal, somos capaces de tener nuevas clasificaciones en base al estroma, al microambiente tumoral de estos tumores, ¿no? Y somos capaces de clasificar muy bien, me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, en la clasificación STEAM que hace poco se publicó en GAT, ¿no? Por Daniel Asia. Entonces, poder superponer lo que es, estas clasificaciones, creando nuevos modelos en el contexto animal con estos adenoasociados, o yo diría que igual mejor yo apostaría por modelos más humanizados que he presentado, era un póster ese trabajo, pero que es el futuro, porque disponer de esos modelos es clave a la hora de poder testar estas drogas y no solo, poder superponer a nivel de transcriptómica, que hoy podemos hacer todos estos single cell RNAs, histológicamente, histopatológicamente también, poder superponer lo que ocurre en humanos y en estos modelos animales, supondría poder ya tener muy claro que modelos animales recapitulan los diferentes subtipos de hepatocarcinoma que tenemos, aquellos más proliferativos, de aquellos más desdiferenciados y con eso además en este trabajo podríamos aislar organoides de humanos, ¿no? De biopsias, también disponer de organoides de estos ratones y por high throughput screening, como hacían esto, testar drogas in vitro que puedan luego eso trasladarse al paciente. Entonces yo creo que estos trabajos, este trabajo era el que a mi gusto el que más me ha parecido el más interesante, desde luego, porque creo que hay una necesidad urgente de desarrollar modelos que recapitulen de forma mucho más fehaciente lo que ocurre en los pacientes. Pero es verdad que sigue siendo un modelo animal. Entonces no sé si el futuro también pasaría por tener modelos animales más humanizados, que también van por ahí los... Esto es una realidad de una extraordinaria importancia si se tiene en consideración los datos que nos ha dado Isabel al respecto de los cambios epidemiológicos que se están produciendo en el acceso de los pacientes al trasplante y en la indicación. Encontramos más pacientes con enfermedad grasa metabólica, muchos de los cuales tienen hepatocarcinoma, a pesar de que la necesidad global de trasplante en estos pacientes es más baja. Entonces te voy a hacer dos preguntas al respecto de esto. Una, ¿cuánto crees tú que va a tardar en adaptarse estos cambios epidemiológicos de indicación de trasplante a nuestro medio? Si crees que se está produciendo ya o no. Y otra, si le encontrarías algún papel en los pacientes que se van a trasplantar por cáncer a intentar evaluar de manera más precisa su posible comportamiento en lista o después del trasplante, ayudado, digamos, de la experiencia que haya en el ámbito translacional.
Esta es la segunda pregunta es para las dos. Pues empiezo yo, gracias por la pregunta. Nosotros no estamos todavía en la situación en la que están en Estados Unidos, yo creo que eso lo tenemos todo claro, pero vamos avanzando. Ahora mismo, por los datos del registro español del 2022, la indicación principal era la cirrosis en relación al alcohol, está en un 30%. Yo creo que es algo también que tenemos que modificar, porque nosotros no tenemos bien codificado el dato de MASLD o de NAS, entonces las cifras son un poco inciertas. Sí que os puedo decir los datos que tenemos en Cataluña de un estudio de 2018 a 2016, que la indicación de cirrosis por NAS pasó del 4% al 7%. Yo creo que ahora mismo en España debemos estar alrededor de un 10%. Pero bueno, que eso está aumentando y lo veremos aumentar más. Y una de las cosas que tenemos que mejorar es también nosotros la cuantificación de estos enfermos en lo que es la lista de trasplante. La segunda pregunta es fundamental. Nosotros, por mucho que seleccionamos, aplicamos criterios de Milán, downstaging, etcétera, seguimos teniendo recurrencia post-trasplante, y eso es una mala selección del candidato, y no tenemos mucha herramienta más que el tamaño. La que utilizamos ahora es, como dices, bastante burda, ¿no? Un tamaño y punto. No tenemos más, un tamaño de alfa-fetoproteína para exclusión, etcétera. Entonces, sería ideal el poder identificar estos pacientes mejor, para ver si tenemos alguna herramienta en el pretrasplante que podamos utilizar para mejorar el pronóstico, o simplemente para excluirlos y no perjudicarlos ni a ellos ni a los demás, ¿no? Porque al final esto es un perjuicio para el propio paciente, que a lo mejor tiene una mejor evolución con una terapia antes del trasplante, y para el global de pacientes que están esperando un órgano. Ilustra la importancia de la investigación translacional, es adaptar los fenómenos obtenidos en el campo, digamos, más básico, y poder adaptarlos a clínica a preguntas concretas como es esta. ¿Somos capaces o seremos capaces en el futuro de interpretar mejor la biología del cáncer en el ámbito del trasplante hepático? Es una pregunta de una extraordinaria importancia, que seguramente en los próximos años dispongamos de mejores herramientas, ¿no? Tanto de imagen, quizá llamemos imagen biológica, como incluso obtención de muestras de estos pacientes y su evaluación en modelos murinos de rápida aplicación, por ejemplo. Hay otra pregunta ahora que sí que me gustaría hacer, y luego volveré sobre cosas del trasplante, que no la hago yo, aunque la tenía que apuntada, sino que es de la audiencia, y que tiene que ver con el uso en este caso, del estudio de los inhibidores ISGLT2. Y es verdad que mejoran el control de la ascitis, pero se asocian a insuficiencia renal, y esto es algo sumamente importante, y la pregunta es concreta: si crees que pueden tener algún papel en el tratamiento de la ascitis de verdad este tipo de fármacos, o te parece que su perjuicio potencial superaría su beneficio. Y esto ya lo hemos vivido con los acuaréticos. Cuando se utilizaron acuaréticos había un enorme beneficio en términos de control de la ascitis, pero un incremento de la mortalidad. ¿Cómo ves tú esa potencial utilidad? Bueno, gracias, Rafa. Yo creo que, los datos que tenemos a día de hoy y lo que he presentado, el trabajo que se ha presentado, es un estudio piloto. Yo creo que todavía es muy pronto para poder decir si vamos a poder utilizar este tipo de fármacos en los pacientes que tienen ascitis recurrente, pero bueno, abre una posibilidad, ¿no?, de tratamiento para estos pacientes. Yo creo que no nos podemos poner la venda y decir esto porque tienen empeoramiento de la función renal, es un fármaco que no podemos utilizar. Creo que se necesitan más estudios con una población, una N importante, para poder pues decir si esto es un fármaco que posiblemente tenga un papel importante en... ¿Y las dosis de diurético se reducían en los pacientes que utilizaban dapagliflozina, o no lo sabes? ¿Has visto con detalle? Esto es algo que no se detalló en el estudio. No. Bueno, hay una pregunta también para ti de la audiencia, que como están viniendo las voy a dar prioridad, ¿verdad? En relación con el estudio de hemorragia por varices gástricas, en el que se compara vigilancia endoscópica versus tratamiento intervencionista, y habla de riesgo de efectos secundarios en los pacientes que reciben tratamiento intervencionista. Entonces, la pregunta en concreto es: quería saber si se tenían en cuenta los eventos previos de encefalopatía ascitis, o si realizaba algún tipo de profilaxis de la encefalopatía. Quizá la clave sería la selección individualizada de pacientes.
Efectivamente, me parece una pregunta muy interesante. O sea, si se tuvieron en cuenta, eso es algo que no te puedo responder, pero sí que es verdad que viene detallado en el trabajo los eventos de tipo encefalopatía, por ejemplo, que habían tenido los pacientes tanto en aquellos que recibieron el TIPS o a los que se le hizo la BRTO, y en términos de encefalopatía hepática, si mal no recuerdo, aproximadamente un 40% de estos pacientes basalmente habían tenido un episodio previo de encefalopatía hepática. No detalla el tipo de tratamiento que tenían o que habían recibido, o cuál era la situación basal al momento de realizar el tratamiento radiológico, pero sí, efectivamente me parece que hay que seleccionar muy bien a los pacientes antes de... El diseño de este estudio no lo he entendido bien, o quizás se me ha pasado cuando lo has preguntado. ¿Eran de 3 brazos? ¿Los pacientes se aleatorizaban a tratamiento endoscópico BRTO o TIPS? ¿O la aplicación de BRTO o TIPS era en función de la anatomía de los pacientes cuando se decidía? Efectivamente, eran solamente 2 brazos, y la decisión de BRTO o TIPS era en función de la presencia de varices o colaterales, o sea, dependiendo del tipo de anatomía que tenían estos pacientes. Sí. Ellos describen que... parece, con lo que detallan, ¿no?, es que los pacientes iban a BRTO, y si no era posible la BRTO era cuando pasaban al TIPS. No tanto, entonces, bueno, por eso de hecho se incluyeron más pacientes en BRTO que en el TIPS. Claro, esto lo que ilustra realmente probablemente sea una población anatómicamente diferente a la que nos encontramos, y que, como has dicho tú muy bien en la presentación, yo creo que la experiencia local es muy importante a la hora de tomar estas decisiones, mientras no haya datos más sólidos, comparables a nuestro ámbito, de utilizar una u otra técnica. Hablando un poco del trasplante y la utilización de terlipresina. Claro, este estudio de terlipresina más albúmina, no podemos olvidar que los enfermos en este estudio de terlipresina domiciliaria tenían albúmina en el tratamiento, son resultados opuestos al estudio MATCH, en el cual se utilizaba un vasoconstrictor como midodrina y albúmina en pacientes también en espera de trasplante hepático. Dado que vosotros participasteis en el estudio MATCH, que fue negativo, y está este estudio, ¿cómo creéis que se concilian estos resultados aparentemente opuestos entre terlipresina, entre este estudio y el estudio MATCH de la literatura? ¿Cómo es? Bueno, desconozco cuál es el estudio MATCH, que lo acabas de mencionar. Que utilizaba, te lo hago un resumen muy breve, la administración de albúmina y midodrina en pacientes en lista de espera de trasplante hepático. Este estudio fue negativo, se produjo una atenuación de los factores retenedores de sodio y agua, pero no hubo ningún impacto en la supervivencia ni en el acceso al trasplante en estos pacientes. Sin embargo, en este estudio parece que hay efectos intermedios positivos. ¿Es porque el vasoconstrictor midodrina es menos intenso que terlipresina? ¿Es porque la dosis de albúmina de este estudio era más alto, más bajo? Yo lo que creo es que esto aumenta, digamos, la polémica acerca de la utilización de la albúmina en este tipo de pacientes, ¿no? ¿A ti te parece que es seguro utilizar terlipresina en la casa de los pacientes? Pues yo creo que sí, yo creo que de hecho nosotros en nuestro hospital es algo que ya estamos utilizando, no utilizamos bolus de terlipresina, utilizamos infusión continua. ¿En la casa de los pacientes? En la casa no, en el hospital. No, yo digo en la casa. Pero en la casa, según los autores, parece que es un tratamiento seguro. También tengo que decir que los pacientes estaban muy vigilados, o sea, tenían una enfermera que iba todos los días a cambiarle la bomba, tenía una visita médica semanal, o sea que eran pacientes que estaban muy vigilados, muy de cerca. Y otra cosa que quizá no mencioné es que durante las primeras 48 horas de colocar la bomba de infusión, los pacientes estaban hospitalizados para intentar registrar los eventos vasculares que pudieran presentar este tipo de pacientes, que es lo que solemos ver, ¿no?, inmediatamente cuando se coloca este tipo de fármaco. Pero yo creo que, como he dicho antes, creo que esto claramente abre una brecha de quitarnos el miedo, ¿no?, que tenemos a la terlipresina y ¿por qué no? Sí, creo que sí. Me vuelvo al trasplante y a los aspectos relacionados con la selección de pacientes para trasplante, que es un hecho crítico y que sigue siendo crítico hace 30 años y lo es ahora en escenarios distintos. Me ha parecido extremadamente interesante
cómo determinadas morbilidades o suma de comorbilidades tiene un impacto muy importante en la supervivencia. Entonces la pregunta tiene dos subpreguntas. Una, ¿tú crees que una suma de comorbilidades relevante puede ser una contraindicación para trasplante? Es decir, un poquito de insuficiencia cardíaca no, un poquito de fragilidad no, pero la suma de algunas de ellas puede ser una contraindicación para trasplante a tu juicio. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es, dado que esta comorbilidad impacta de manera relevante en el post-trasplante, ¿deberíamos hacer prehabilitación a lo bestia antes del trasplante, no solamente intentando mejorar los aspectos de la fragilidad, sino el resto de las otras comorbilidades? Vale, las dos preguntas yo creo que son clave y es lo que de hecho nos planteamos y discutimos yo creo que en todos los comités de trasplante de España y del mundo. ¿Qué paciente contraindicamos? Es mucho más difícil contraindicar un paciente para el trasplante que permitirle acceder al trasplante. No voy a ser tajante porque no tenemos todavía esa información, pero yo creo que este trabajo traduce lo que todos vemos, ¿no? Y lo que tú acabas de resumir, ¿no? Un poquito de esto, un poquito de esto. Es posible que sí, pero fue una de las cosas que se le preguntaron a Trini Serrano allí, qué características de estos pacientes eran la peor combinación, y esto el estudio no lo sabe todavía. De hecho, no he puesto la tabla por falta de tiempo, pero, por ejemplo, los pacientes con peor cifra de creatinina no son los pacientes del grupo 3, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la combinación? ¿Qué poquito de cada una se asocia al peor pronóstico? Es lo que todavía no está claro. Todo va por ahí, ¿no? La fragilidad lo mismo. Nadie se atreve a contraindicar un paciente por fragilidad, pero si a la fragilidad le sumamos otros factores, la edad, la enfermedad cardiovascular, etcétera, pues yo creo que por ahí podemos ir afinando cada vez más y equivocándonos cada vez menos, espero. Pero yo creo que todavía nos falta un poquito. Respecto a la prehabilitación, el gran problema que yo veo es que los resultados hasta ahora están siendo descorazonadores, ¿no? Se han hecho ensayos yo creo que muy bien diseñados. Hay un multicéntrico que se publicó yo creo que hace 2 años ya, dirigido por Jennifer Lai, que es un poco la gran jefa de esto, ¿no? Un poco la que ha puesto todo esto en marcha, y el resultado es negativo. De hecho, la gran duda es de la intervención no funciona o el paciente no logra realizar la intervención, que yo creo que es la clave. No conseguimos que estos pacientes tan deteriorados se hagan la cantidad suficiente de ejercicio, de ingesta, etcétera. Lo que yo creo que sí que está claro es que tenemos que trabajar en mejorar todas estas comorbilidades, ¿no? Mejorar el control de la diabetes, de la hipertensión, de la insuficiencia cardíaca, al menos que no se deterioren a nivel nutricional y a nivel de fragilidad y de sarcopenia. Si no conseguimos que mejoren, al menos que no se deterioren, que yo creo que ya no es poco, porque esto es lo que está también claro en los estudios y en la mayoría de series, es que los pacientes dejados a su libre evolución, la fragilidad y la sarcopenia, sobre todo la fragilidad, que es lo que es más fácil de evaluar de manera repetida, progresa y la mortalidad aumenta. Entonces yo creo que esto es clave. Otra cosa es también nuestra realidad en España. El tiempo en lista de espera es muy corto, no son los tiempos americanos. Desde la disponibilidad de los antivirales de acción directa, la lista ha cambiado y no tenemos estos tiempos tan largos. Nuestro tiempo para hacer intervención desde que el paciente entra en la lista de espera hasta el trasplante se ha visto muy reducido, por suerte, ¿no? No dejamos que nada progrese. Otro asunto también muy interesante, y es un concepto que yo llevo años intentando ver que cristalizado, es la supervivencia de los pacientes en trasplante, en el camino de trasplante por intención de tratamiento. Es decir, desde el momento en el que indicas el trasplante. Los resultados del trasplante se cuentan desde el momento del trasplante y pocas veces se analiza el intention to treat cuando el paciente es incluido en lista. ¿Qué incorpora esto? Mecanismos de priorización, mecanismos de tratamiento en lista, etcétera. Ya has hablado de 2 aspectos muy importantes en este estudio. Uno, la mayor mortalidad en lista de espera de mujeres, tremendo tema, y la mortalidad de determinados grupos raciales en este sentido. ¿Tú crees que la incorporación de la nueva versión del MEL puede cambiar estos datos, puesto que permite quizá, de hecho con las mujeres obviamente incrementa la puntuación MEL en este sentido, y quizá utilizando, como utiliza también el índice de masa corporal en otros índices, pudiera también mejorar la supervivencia por intención de tratar? Creo que es una reflexión excelente, ¿no? El resultado no es desde que llegan, sino los que se quedan en el camino, que muchas veces, son datos que obviamos un poco cuando se habla de que no hay lista de espera. Digo, sí, los que se nos quedan, que por suerte cada vez son menos, ¿no?
pero sigue existiendo. Yo creo que el cambio en el MEL en Estados Unidos lo hacen desde mediados de este año, el MEL 3.0, yo creo que va en esa línea y eso repercute sobre todo en las mujeres que eran las más penalizadas. Uno de los temas que se discutió allí en la sala con esta sesión fue si la raza tendría que estar incluida en la priorización, en la adjudicación de órganos. Y desde luego nadie se puso en contra. Lo sugirió alguien de la audiencia y todo el mundo hizo esta misma reflexión de que seguramente tendrían que tener esto en cuenta en los próximos años, evaluarlo. Evidentemente faltan más estudios, simulaciones, bueno, pero que este es el camino. Intentar eliminar todas estas discrepancias en el acceso a la lista, que esto es muy difícil de medir. Esto es muy difícil de medir, que pacientes no llegan ni tan siquiera a la lista y después de los que llegan a la lista, los que llegan al trasplante. Sí, sí. Un debate muy interesante, pero muy pocos estudios realmente analizan este concepto que a mí me parece tan importante. Cristi, una cosa que me llama muchísimo la atención del estudio de rifamicina en la encefalopatía mínima, o en la encefalopatía, y es que mejora todo menos la encefalopatía mínima, porque los test neurocognitivos no cambian, es decir, lo que permite el diagnóstico, y sin embargo mejora la capacidad, la fuerza, etcétera. ¿Cómo interpretas este resultado? Es un estudio a muy corto plazo también. Es un estudio muy corto plazo y además también recibe muy poco tiempo también de medicación y, como dices tú, en el seguimiento. Yo creo que, tal y como dicen los autores, son resultados prometedores, ¿no? que hay que coger con pinza, porque es muy llamativo que solamente con 30 días de recibir este antibiótico mejore la fuerza muscular de estos pacientes. Esto es algo que, bueno, yo cuando lo he visto me ha llamado muchísimo la atención. Creo que se necesita una población, un número importante de pacientes con una dosis posiblemente durante más tiempo y valorar otros aspectos, otras variables que nos pueda decir si esto al final tiene algún impacto, ¿no?, en la encefalopatía hepática mínima, que es al final lo que queremos mejorar en estos pacientes. Que está bien si se mejora, ¿no?, la sarcopenia o la fuerza y la masa magra, pero lo que estamos intentando es ver otro objetivo, claro, es otro punto. No podíamos dejar de hablar de las pruebas no invasivas para el diagnóstico de hipertensión portal, que has presentado varios artículos. Yo te voy a hacer una reflexión para luego hacer la pregunta. Las ganancias desde el punto de vista de capacidad diagnóstica son muy pequeñas desde un punto de vista de la magnitud de la diferencia. Igual son estadísticamente significativas, pero ¿cuántos pacientes más rescataríamos con la elastografía esplénica del diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa con respecto a la elastografía hepática aislada? Dicho de otra manera, yo soy el gerente del centro y me tienes que decir, dame argumentos para comprar una sonda esplénica o para cambiar el FibroScan. ¿Hay datos suficientemente sólidos como para decir, y vosotros habéis participado en el estudio, que la elastografía esplénica debe estar en la cartera de servicios de las unidades de patología? Yo te respondo con un rotundo sí. Por supuesto, la elastografía esplénica yo creo que es una técnica que claramente va ganando su terreno, ¿no?, en el ámbito de los pacientes cirróticos e hipertensión portal. Es una técnica que se utilizará, si no se utiliza ya de hecho, pero creo que es una técnica que debe ir siempre complementada con otros métodos diagnósticos no invasivos, sobre todo el cerebro, ¿no? Que es lo que básicamente ha venido a recoger todos los trabajos que he presentado. La elastografía esplénica es una técnica, al parecer hasta ahora, bastante buena, ¿no?, pero lo debemos que complementar con otros métodos no invasivos. Y bueno, también tiene la ventaja de que es una técnica no invasiva con respecto al otro punto que tenemos para determinar la presencia de hipertensión portal, que es el gradiente, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un punto a favor sobre los métodos no invasivos. Y yo creo que esta técnica será de referencia en el futuro en la hipertensión portal. Que dentro de poco no utilizaremos elastografía hepática, sino utilizaremos elastografía esplénica. Utilizaremos ambas. Ambas. Muy bien. Y otro asunto que también es importante y
y creo que hay que considerar también, tiene que ver con el trasplante en ACLF, que es un tema absolutamente polémico. Y en este artículo, en este paper que has comentado, yo creo que se aborda un tema de extraordinaria importancia, que es que deben tener una priorización selectiva similar al del fracaso hepático fulminante. Al final, la diferencia de mortalidad de trasplantar o no es tan grande como la que se ve en el fracaso hepático fulminante. Entonces, yo tenía una curiosidad y una pregunta. Dos curiosidades. ¿Cuál es la proporción de ACLF tipo 3 que llegan a trasplante en ese estudio, si está ese dato? Porque claro, son 45 ACLF tipo 3 trasplantados, pero ¿cuántos fueron evaluados antes de ser indicados para trasplante? Segundo, si estos enfermos, alguno estaba en ventilación mecánica o infectado, ventilación mecánica por patología pulmonar, ¿y crees que esa priorización es aplicable en otros medios? Vale, Tres en uno, perdón. La primera pregunta. No lo sé, se preguntó y no nos dieron la cifra. Nos dieron unos números groseros de que un paciente que se evaluó se desestimó por tener más de 60 años, otro porque era un retrasplante. No nos lo dijeron y esa misma pregunta se le hizo allí. La siguiente pregunta, la infección tampoco nos... de esos 45, si alguno estaba en ventilación mecánica por patología respiratoria. Esto no lo sé, no está reflejado y tampoco nos lo dijeron, y lo que sí que era un criterio de exclusión, como habitualmente es la infección activa por bacterias, hongos, etcétera. Estos pacientes quedaban excluidos, pero ya digo, no sé cuántos pacientes han evaluado desde mayo de 2021 hasta ahora y se han quedado por el camino. Algunos seguro, ya digo, puso un par de ejemplos William Bernal, pero no el número total. Respecto a la priorización, yo creo que esto está más que demostrado, ¿no? Hay algún estudio americano de IUNOS que estos pacientes se mueren más que la urgencia 1A. Entonces, algo hay que hacer. No sé si una urgencia 0, una urgencia tipo 1. El MEL los evalúa mal, infravalora la gravedad. Yo creo que hay literatura de sobra para justificar esto. Lo que tenemos es que ver cuál es el modelo que mejor se ajusta. ¿Y el conocimiento está suficientemente maduro como para intentar realizar aquí en España un sistema de priorización para ACLF tipo 3? Yo creo que la cuestión es que aquí en España tenemos muchos subgrupos, ¿no? Que hay grupos que van solos, otros que estamos agrupados entre 3. Claro, pero la urgencia 0 no, la urgencia 0 es nacional. No, ya no lo digo. Yo creo que a lo mejor nos tendríamos que empezar a plantear una urgencia 1. Eso es. Que es lo que seguramente sería el modelo más adecuado, y de aquí a un tiempo hablamos de si esto funciona o tenemos que replantear nosotras. Pero yo creo que sí, que la literatura lo refrenda totalmente. Queda un par de minutos. Yo quería hacer dos consideraciones de preguntas que había aquí también para hacerlo rápido y cerrar. En relación con el estudio de vitamina K-TACE en hepatocarcinoma, no hay información acerca de la dosis, el tipo de administración y la duración que se puedan obtener del estudio, y yo creo que es inmaduro saber qué perfil de pacientes se podría beneficiar más, y a mi juicio, viendo las gráficas, el grupo control tiene una supervivencia pésima. De tal manera que no es tan fácil inferir si era una cuestión de selección realmente o realmente es un efecto beneficioso de administrar vitamina K en estos pacientes. Lo que sí que parece es que si se confirma es una intervención muy fácil y barata. Esto sí que es verdad. Y también hay una pregunta con respecto a screening del hepatocarcinoma en pacientes aparte de cirróticos, y esto es curioso porque estamos sacando del screening a pacientes con hepatitis C curada y estamos intentando meter en el screening a pacientes que tienen otra enfermedad como la hepatitis B o como pacientes con enfermedad grasa metabólica. Yo creo que hacen falta realmente estudios grandes en grandes segmentos de población que faciliten saber con precisión qué pacientes van a tener un screening para hepatocarcinoma o no en el momento actual. Y son las 7:05, menos 15 segundos, vamos perfectos de tiempo, y entonces me toca a mí clausurar la reunión. Yo simplemente quería agradecer a todos los ponentes que han participado en el curso su excelente trabajo. Yo creo que hacer un esfuerzo de síntesis de esta naturaleza no es nada sencillo, y yo creo que han sido capaces de seleccionar aquellos artículos, aquellas comunicaciones que más podían adaptarse a la práctica clínica o a la generación de conocimiento importante, y esto yo creo que es de agradecer a todos vosotros. Y por otra parte también quería decir que esto es un evento muy importante para la Asociación Española para el Estudio del Hígado, forma parte de su estrategia formativa
que es de gran relevancia y que esperemos que pueda crecer en el futuro. Y, como no, quería agradecer también a nuestros sponsors que han sido capaces de poner toda la carne en el asador para poder desarrollar esta interesantísima actividad. Y dicho esto, no me queda más que despedir la reunión, agradeciendo una vez más a todo el mundo que ha participado por esta participación. Muchas gracias a todos.